Bueno, hola, estoy aquí con mi amigo Julio. ¿Cuántos años tienes, Julio? 46 años de edad. Bien, pues él me platicaba, me contaba que hace tiempo él perteneció al movimiento de ser un rocker y quiero que me cuentes un poco sobre eso. ¿Qué se sintió ser rocker hace 22 años, 23? Poco más, yo sí tengo 46 años y empecé, yo creo que pues, en la secundaria, cuando empiezas a tener contacto con, en la primaria no, pero en la secundaria empiezas a tener contacto con otro tipo de gente. Y en la primaria normalmente íbamos puros niños de la colonia. Y cuando llegué a la Federal 1, pues entonces tenía yo compañeros de la colonia Figueroa, del centro, de algunas otras comunidades. Y ahí es donde te encuentras todas estas tribus urbanas, así son catalogadas. Y lo único que había en ese entonces aquí era el movimiento rockero. No existía lo que existe hoy, por ejemplo, Los de cholos. los cholos y todos estos, todas estas grupos de jóvenes que hay ahorita y en ese entonces no lo sabía. Y cuéntame, ¿tú de qué colonia eres? ¿O de qué colonia eras en ese entonces? Yo vivía en la colonia Dolores y pues la primaria estaba a 4 cuadras de mi casa. Entonces cuando llego a la Federal 1, entonces es cuando supe que existían muchas otras cosas. Una, por ejemplo, era que por primera vez escuché hablar del Che Guevara a esa edad, a los 13 años de edad. A los 13 años de edad también escuché hablar por primera vez del Chopo, el Museo de la Ciudad de México. Por primera vez vi un fanzine. ¿Por qué? Porque igual los jóvenes de la misma edad que yo, pues no habían ido, pero había algo magnífico que era de mano en mano la distribución. Y si alguien en algún momento había ido al Chopo, algún vecino o algún familiar, y había traído un fanzine, pues ello era una herramienta muy accesible para empezar a repartirlos y de esa hora enterarnos de muchas cosas, aunque la verdad es que no nos enterábamos. ¿Tú crees que en estos tiempos en México el vandalismo se relaciona directamente como con este tipo de contraculturas? Ahora cómo lo ves ya que ha pasado el tiempo. No, yo creo que ya no hay vandalismo ni hay contracultura. Ahora están de moda otras cosas, ¿no? El pensamiento narco, el pensamiento de los jóvenes de vivir de las drogas, y eso no existía anteriormente. O sea, el vandalismo era una cosa, era así, actuar, vivir con este pensamiento, y no solo era un pensamiento, decíamos de jóvenes que era una manera de vivir, pero había un objetivo en contra del capitalismo, este pensamiento revolucionario, el pensamiento guerrillero. Teníamos ideales, probablemente no estaban bien entendidos por nosotros mismos, pero teníamos algunos prototipos, teníamos algunos personajes con los que nosotros nos identificábamos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que a los 17 años, con lo primero que tuve de un trabajo que hice, fue y me compré un libro del Che Guevara. Ahora en la actualidad, yo por ejemplo soy profesor en la UAPJO, y cuando le preguntas a los jóvenes si saben quién es Ernesto Guevara de la Serna, dicen que no. A los hermanos Ricardo Flores Magón, tampoco. Y eran personajes que nosotros teníamos identificados desde la secundaria. Entonces era un pensamiento vandálico, mal encausado, obviamente, pero pues nosotros no pensábamos en ser narcotraficantes o tener camionetotas o armas o esto que piensan ahora los jóvenes. Entonces, en esos entonces, el vandalismo sí estaba muy ligado a la contracultura. Ahora en la actualidad, pues creo que ha cambiado mucho todo esto. ¿Cómo eran sus peleas? Pues difícilmente alguien tenía un arma, Ujú. ¿no? Normalmente éramos jóvenes de la calle, jóvenes que
Lo hacíamos pues por alguna supremacía ante la colonia, por defender el barrio, ¿no? No era como para pues asaltar a alguien, robarle a alguien, esos no eran nuestros objetivos. Por eso, por ejemplo, nosotros nos sentíamos muy libres cuando realizaban estas tocadas de punk o de rock aquí en la ciudad, ¿no? Independientemente de que venía toda esta liberación musical después de que Díaz Ordaz había declarado que el rock era un peligro para la sociedad. Entonces, por eso fueron contracultura, porque no fueron en ningún salón, no fueron en un centro de convenciones. Las tocadas de rock eran en casas particulares, ¿no? Si nos iba bien, pues alguna colonia. Bueno, ¿y tú cómo te vestías para ir a una tocada? En ese entonces era ver en la sociedad, ver a un joven rocker era pues un motivo de hasta como de advertencia, ¿no? Señalamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eran las botas de soldado, un pantalón que le tenías que doblar o cortar hasta los tobillos, rasgarlo de la parte de enfrente, una playera que hiciera alusión de algún grupo de punk y, por ejemplo, los punquetos, nos teníamos que parar los cabellos, ¿no? Con grenetina, grenetina caliente, pues la grenetina es lo que hacía que nos empezáramos a parar todos estos wow. Picos y como la cultura punk era un tema de antimoda, entonces prácticamente o llevabas una playera al revés, como haciendo alusión que nosotros pues no nos íbamos a prestar como jóvenes a hacerle promoción a alguna marca, ¿no? Por ejemplo, si llevabas cinturón, pues le tenías que poner un mecate. A las botas les quitabas las agujetas y le ponías mecaílo en tono rojo o en tono verde o el blanco. Y por ejemplo esta de antimoda, bueno, y aparte había toda una cultura en el pensamiento punk, porque por ejemplo el punqueto no podía comer carne porque estaba en contra del maltrato animal. Tenía sus objetivos. Sí. Por ejemplo también decían alto a la violencia, alto a la autoridad, no tanto a la autoridad como tal, sino al abuso de autoridad, pues, ¿no? Y además porque pues la patrulla, la policía en ese entonces veían un punqueto y inmediatamente bajar y llevárselo, golpearlo y llevárselo a la metropolitana, que era en ese entonces. Y este asunto de antimoda también. Bueno, yo te doy muchas gracias por contarme un poco de tu ideología, de las cosas que viviste hace años, alguna historia más que me quieras contar o algo más que quieras decir. No, pues solamente, no como una historia que quiera contar más, sino, pues sería como, los tiempos son diferentes, estamos en otro momento, la lectura hoy de los jóvenes es muy diferente, pero vivimos en un momento en donde no existían las redes sociales ni había internet. Y eso nos obligaba a refugiarnos en los libros, creo que por eso lo hacíamos. Quién sabe si yo como joven, si estuviera en este momento, hubiese hecho o pensado lo que pensé en ese entonces. Entonces, el refugiarse visualmente en los libros siempre va a ser una experiencia diferente a todos estos medios electrónicos que existen, ¿no? Sí. Pero también entiendo que la posición de ahora, desde social, laboral, familiar, todo es necesario, ¿no? Entonces, pues soy de los afortunados que crecieron todavía en ese momento y que yo creo que las mejores historias de mi vida están hechas en la juventud, cuando fui un rockero, cuando fui un punqueto, aunque en realidad también jamás dejé de escuchar a Bronco, a los Bukis, a los Temerarios y todos estos grupos que se escuchaban por todos lados. Eso es todo. Gracias. Gracias a ti.